libro de Éxodo capítulo 4, versículo 3. Y hoy quiero hablarte de un tema que lo hemos titulado la consagración a Dios. La consagración a Dios. Es bien importante que tú seas una persona que tome la decisión. Dios quiera que en esta mañana salgas de este servicio decidido, decidida a consagrarte a Dios. A consagrarte a Dios, porque la consagración a Dios, ahorita vamos a explicar qué significa la consagración a Dios, pero la consagración a Dios es la que produce y la que genera cambios buenos en tu futuro. Es la que hace que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. La consagración a Dios. Así es que pon mucha atención a este mensaje, por favor, porque la consagración es la que produce y genera cambios buenos en tu vida, genera cambios en tu futuro, genera cambios en tu situación que estás viviendo, genera cambios en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en todo genera cambios, y los cambios que genera la consagración a Dios son buenos. Dije, son buenos. Dios siempre tiene algo bueno para nuestra vida. Entonces es muy importante que aprendas a consagrar. ¿Qué es la palabra consagración? ¿Qué es consagrarse en la Biblia? ¿Qué significa la palabra consagrarte en Dios, en la Biblia? La palabra consagración significa dedicar o apartar a alguien o algo para un uso específico. Vuelvo a repetirte, ¿qué significa la consagración? Es dedicar o apartar a alguien o algo para un uso específico. En este caso, apartar a esa persona o a ese algo para Dios. Eso es consagración. Y tú tienes que ser unas personas que te consagres a Dios, que aprendas a consagrar, que no es otra cosa más que apartar y dedicar, consagrar tu tiempo a Dios. Dedicar tu tiempo a Dios, consagrar tu servicio que haces a Dios, consagrar tu trabajo, a lo que te dedicas, consagrar tus finanzas a Dios. Dije consagrar tus finanzas a Dios, ¿dicen amén? Consagrar tus hijos a Dios, consagrar tu matrimonio a Dios, consagrar tu juventud a Dios. ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén? ¿Cuántos todavía están jóvenes? Ahora, levante la mano a todos los que están jóvenes todavía. Santo Dios, yo sabía que... Oiga, ningún jovencito levantó la mano, pero todos los demás, aleluya. Bendito Dios. Lo bueno que aquí en el Paso Palabra Viva es una iglesia muy joven, ¿dicen amén? El más grande no pasa de 33 años. Aleluya, y es el pastor. Bendito Dios. No, pastor, ya lo echó a perder. Bueno, usted tenga fe. Amén. Pero vamos a aprender a consagrarnos a Dios. Es muy importante. ¿Qué hacemos cuando presentamos los niños aquí en el altar? La Biblia dice que los niños no se bautizan en agua. Tiene que ser una persona ya grande que sabe lo que está haciendo, está consciente y desea hacerlo, no los niños que no saben nada. Los niños no se deben de bautizar, los niños se deben de presentar. ¿Y qué hacemos cuando presentamos? ¿Has visto sabes de lo que estoy hablando, verdad? Que presentamos niños aquí, que tienen poquito que acaban de nacer y se presentan. ¿A quién se presentan? A Jesucristo, a Dios. O sea, lo que estamos haciendo en esa presentación es una consagración. Se están dedicando a Dios. Se están poniendo ese niño separando para Dios. Estamos haciendo una consagración. Y cuando tú consagras a tus hijos a Dios y los presentas a Dios en consagración y los dedicas a Dios, cosas buenas van a suceder en sus vidas. Cambios buenos le estás asegurando en su futuro. Y Dios los va a bendecir. Por eso es que lo hacemos. Porque es parte de la consagración a Dios desde pequeños. Esto pasó con el niño Moisés. ¿Cuántos han oído hablar de Moisés? Todo el mundo ha oído hablar de Moisés. Esto pasó con el bebé Moisés, cuando era un bebé. Fue dedicado y apartado y consagrado para Dios. ¿Por quién? Por sus padres, Jocabed y Amram. Estos eran los nombres de los papás de Moisés, Jocabed y Amram. Por sus padres no tuvieron opción, tuvieron que dedicarlo a Dios. Sus padres sabían que su bebé Moisés venía con un propósito de Dios. Y como sabían que tenía un propósito de Dios, lo consagraron, lo apartaron para Dios. Y de hecho les decía, no tuvieron opción, porque en el momento en que nace el bebé Moisés, nació en unos momentos muy difíciles. En el momento que nace ese bebé llamado Moisés, estaban matando a todos los bebés en esa zona, en esa ciudad, en ese lugar. Todos los bebés que nacían, cuando nació el bebé Moisés, todos tenían que morir, o los mataban o los echaban al río Nilo para que se ahogaran, o se los comiera un cocodrilo. Pero todos los niños de esa época en que nació Moisés, todos absolutamente murieron.
Y tenían que poner, era una orden de Faraón, tenían que poner a Moisés, al bebé Moisés, en el río, o dejar que lo mataran, pero eso estaban conscientes los papás. Entonces los papás no tuvieron opción, tuvieron que confiar en Dios y consagrarlo y dedicarlo a Dios. Cuando tú consagras algo o a alguien a Dios, Dios lo cuida. Iglesia, cuando tú consagras tus hijos, tu matrimonio, tu economía, tu trabajo, tu familia, tu hogar, Dios los cuida. Pero tienes que aprender a consagrar. Ahorita vas a ir viendo conforme vamos desarrollando la palabra y te dando cuenta que es que consagres tú tu vida a Dios. Entonces tuvieron que dedicar y consagrar al bebé Moisés a Dios. Lo escondieron durante los primeros 3 meses de edad. Pero después de 3 meses de edad, dice la escritura, ya no pudieron esconderlo, sin que la gente no supiera que había un bebé en esa casa. Entonces después de 3 meses de edad, lo pusieron en un canastito y lo tuvieron que obedecer la orden de Faraón. Lo pusieron en un canastito al bebé Moisés y lo pusieron en el río Nilo, donde se podía ahogar o se lo podían comer los cocodrilos. Pero ellos, como consagraron a este bebé a Dios, Dios lo cuidó. Porque Moisés tenía un propósito de Dios. Iglesia, cuando tú sabes que tú tienes un propósito de Dios, Dios va a cuidar de ti. No importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, te amenace quien te amenace, tengas los temores que vengan a tu corazón, Dios te va a proteger porque hay un propósito de Dios para tu vida. Y esto en el caso del bebé Moisés, había un propósito de Dios. Entonces fue consagrado, fue dedicado a Dios y confiaron en Dios. Pero el secreto y la clave para que Dios te cubra y para que Dios te proteja y para que no te pase nada y para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, la clave y el secreto es: consagrémonos a Dios. Dedica tu vida a Dios, tu tiempo a Dios, tu servicio a Dios, tu trabajo a Dios, tu matrimonio, tu hogar, todo dedícalo a Dios con todo corazón. Y ese es el secreto, la clave. Hay gente que ha recibido profecías en su vida y quizás no ha recibido una, ha recibido varias profecías en tu vida. Y se siente bonito que alguien te profetice, está bien. Si es que la profecía es de Dios, porque también la Biblia dice que las profecías hay que checarlas que sean de Dios. Pero aquí adentro hay gente que ha recibido profecías. Y dices, pues yo tengo un propósito de Dios, a mí me profetizaron esto y lo otro. ¿Sabes de qué? Aunque te hayan profetizado lo que te hayan profetizado, si tú no te consagras para Dios, la profecía no se va a cumplir. ¿Alguien está escuchando, verdad? O sea, llega un momento en que Dios ya te ha profetizado y tú ya tienes bien calculado cuál es el propósito de Dios para tu vida, ya sabes exactamente qué es lo que quiere Dios para ti. Pero si tú no te consagras, si tú no te apartas para Dios y dedicas tu vida realmente para Dios, la profecía no se va a cumplir, aunque se te haya dado. Tú, en un momento dado, cuando uno no se consagra a Dios, uno le está quedando mal a Dios. Dios ya dio la profecía, Dios ya dijo que te iba a bendecir, Dios ya dijo que tenía un propósito para ti, pero tú le estás quedando mal a Dios porque tú no te estás consagrando. ¿Alguien está comprendiendo la escritura? Entonces es muy importante el día de hoy que aprendamos a consagrarnos. Increíble, y hubo mucho beneficio que trajo Moisés una vez que sus padres lo consagraron, lo dedicaron a Dios ahí en ese canastito en el río Nilo. Hubo mucho beneficio porque usted sabe la historia de lo que realmente hizo Moisés. ¿Qué hizo? Liberó al pueblo de Israel. Mira todo el cambio en el futuro que trajo una consagración de unos padres de un bebé llamado Moisés. Mira todo lo que ocasionó, trajo un cambio, un futuro glorioso porque todo el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Hubo mucho beneficio gracias a que unos padres consagraron a sus hijos a Dios, consagraron a Moisés para Dios. Iglesia, es importante que tú consagres a tus hijos a Dios. Es imposible que Dios pueda hacer algo cuando tú no consagras a tus hijos a Dios. Consagre a sus hijos a Dios. Dedique sus hijos a Dios. En oración, dedique a sus nietos. ¿Cuántos tienen ya nietos? Dedique a sus nietos a Dios. Y en un futuro tú vas a ver el resultado de lo que Dios va a hacer. Pero necesitamos aprender a consagrar y a dedicar y apartar para Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, todo lo que hacemos. Si es que queremos bendición. Pero necesitamos consagrarnos, apartarnos, separarnos para Él, para Dios. Y gracias a esto pasó todo esto y fue una gran victoria para el pueblo de Israel haber salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Tenían más de 430 años esclavizados en Egipto. Qué tremendo. Y cuando a este bebé Moisés lo ponen en el río Nilo, oiga, qué peligro. ¿Cuántos de aquí son padres? Oiga, si algo amamos son los hijos, ¿sí o no?
Si algo nos duele son los hijos. Imagínate el corazón de Jocabed y de Amram, los papás de Moisés, cuando lo pusieron en el canastito en el río Nilo. 3 meses de edad el bebé. ¿Sí? Imagínate nada más. Pero ellos confiando en Dios, dedicándolo a Dios, sabiendo que Dios se iba a encargar de él. Y ahí va. ¿Y tú crees que es una coincidencia que el canastito donde iba Moisés, tú crees que era una coincidencia que le pegó a los pies de la hija de Faraón? No, en Dios no existen coincidencias. En Dios solamente hay propósitos de él. En Dios no existe ni la suerte ni las coincidencias, existen propósitos de él. Y no fue una coincidencia que la canastita donde va el bebé Moisés de 3 meses de edad le pegara a los pies de la hija de Faraón. Mira qué tremendo, mira las cosas. Yo quiero que te des cuenta, iglesia, las cosas que hace Dios cuando alguien se consagra a Dios. Ahí va el bebé, fue consagrado a Dios, lleva la consagración a Dios, se dedicó a Dios. Y va y le pega a los pies de la hija de Faraón. Va y le pega a los pies de la hija de aquel, de Faraón, de aquel que dio la orden de que murieran todos los niños. Y esa hija lo ve y se le hace gracioso y bonito el niño y haya gracia delante de esa hija de Faraón. Y esa hija de Faraón, ¿qué hace? Lo adopta y lo educa en las mejores universidades y lo equipa y todo. O sea, no es coincidencia, es que Dios cuida de aquellos que se consagran. Él fue dedicado a Dios. Y Dios lo cuidó y lo protegió y fue a dar. Mírate las cosas que hace Dios, te decía hace rato. Mira las cosas que hace Dios. La hija del que dio la orden de que murieran todos los hijos, todos los niños, es la que lo adopta y lo educa y lo lleva a la casa a la misma casa de Faraón. Y vive en la casa que amenazó a todos los niños. Ahí vive y ellos lo mantienen y lo mantienen bien rico. Las cosas que hace Dios cuando nos consagramos y nos dedicamos a Él. Y ahí fue educado. Ahí fue educado. Increíble, en las mejores universidades. Qué tremendo. Entonces ya llega un momento en que Moisés crece. A los 40 años, dice la Biblia, pues él ya traía en su corazón el libertar al pueblo de Israel, a su pueblo, a los hebreos. Ya sabía que había un propósito de Dios de ser un libertador, él lo sabía el propósito de Dios, pero se equivocó, ¿verdad? Y teniendo 40 años, vio que uno de su raza, uno de los hebreos, lo estaba golpeando un egipcio, agarró al egipcio y lo mató. Dijo, ¿por qué golpeas a uno de los de míos? Porque ya traía en su corazón el fuego de ser un libertador. Pero no, en ese momento le faltaba madurez y no sabía cómo ser el libertador y lo quiso hacer por la fuerza, por la violencia. ¿Cuántos saben que violencia trae más violencia? Esa no es la salida que Dios nos da. Y entonces, ahí está, mató al egipcio, entonces tuvo que salir huyendo de Egipto y va y da allá y dura 40 años en un desierto llamado de Madián. Pastoreando. ¿Qué hizo todos esos 40 años en ese desierto de Madián? Pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él, ovejas de su suegro. Pastoreando aproximadamente 80 ovejas. Y ahí está. Ahora la vocación, ¿qué es la vocación? A lo que te dedicas. La vocación de Moisés ahora es pastorear ovejas en un desierto llamado de Madián. Cuando el propósito de Dios era que él fuera un libertador poderoso. Pues se equivocó, cometió errores. ¿Cuándo saben que somos humanos y cometemos errores? No supo cómo hacerle. Ok, bueno, pero ya está en el desierto y su vocación es ahora pastorear ovejas. Y ahora que ya está grande, ok, sus padres cuando él estaba chiquito, cuando era bebé, sus padres lo dedicaron, lo consagraron a Dios, qué bien. Pero ya cuando él crece, ya cuando estamos maduros, ahora él tiene que consagrarse a Dios voluntariamente. Entonces está ahí en el desierto, usted sabe la historia y Dios se le aparece en una zarza ardiendo y le habla a Dios y le dice, oye, yo te llamé con un propósito. ¿Qué estás haciendo aquí en el desierto? Vamos, ve y libera al pueblo de Israel. Y le empieza a hablar Dios a él y le dice, quítate los zapatos que traes porque el lugar que estás es santo. Y le empieza a hablar y le empieza a decir, pero le dice algo bien importante. Pon atención por favor porque le dice algo muy importante. La vocación en ese momento de Moisés, a lo que se dedica es a pastorear ovejas. Esa es su vocación. ¿Cuál es tu vocación ahorita, actualmente? ¿Es a lo que te dedicas? Esa es tu vocación. Quizás tú eres plomero, esa es tu vocación. Quizás eres mecánico, esa es tu vocación. Quizás eres un vendedor, esa es tu vocación. Eres arquitecto, eres ingeniero, eres doctor, esa es tu vocación. Eres un vendedor, esa es tu vocación. Eres maestro, esa es tu vocación. Ok, la vocación de Moisés en ese momento eran pastorear ovejas. Entonces llega Dios y le habla y le dice, ok, vas a ir a hacer, este es el propósito por el cual yo te puse en la tierra, Moisés, ve y libera al pueblo de Egipto, de esclavitud. Y le dice Dios, fíjate lo que le dijo Dios,
Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Porque él dijo, ¿y cómo voy a llegar delante de Faraón? ¿Cómo voy a libertar al pueblo? Iban a decir, ¿tú quién eres? ¿A ti quién te mandó? ¿Qué autoridad traes o qué? Y entonces le dijo Dios, ¿qué es lo que traes en tu mano? Pon atención, iglesia. Y dijo, una vara. Dijo, pues lánzala al piso, lánzala al piso. Y la lanzó al piso. Y vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 3, para que veas lo que pasó. Y le dijo, échala al piso. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 3. Miren lo que dice. Eso le dijo Dios. Él le dijo, échala en tierra, la vara. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, se hizo una víbora. Y Moisés huía de ella. ¿La vara qué representaba? Su vocación. Porque era con la que pastoreaba las ovejas. ¿Alguien me está siguiendo, verdad? No te pierdas, no te desconectes. ¿Qué significaba la vara? Pues su vocación, lo que usaba para pastorear las ovejas era la vara. Se representaba su vocación. Bueno, cuando la avienta al piso, se convierte en una víbora. Y dice que él huía de la víbora lo quería atacar a él. Había mucho temor porque la víbora lo quería atacar. Dice que huía de ella. ¿Por qué huía de ella? Porque la vara que estaba aventando, que representa su vocación, a lo que se estaba dedicando en ese momento, que era pastorear ovejas, no estaba consagrada a Dios. Lo que él estaba haciendo en ese momento no lo había dedicado a Dios, nomás lo estaba haciendo por hacer. Es muy triste llevar una vida nomás por llevar la iglesia. Ir por la vida, pues, ay, cómo va saliendo, ay, cómo va funcionando el matrimonio, ay, cómo va subiendo. No, hay que tener propósitos de Dios y hay que consagrar a Dios mi vida, mi trabajo, mi vocación, todo lo que yo hago, para que tenga sentido. Entonces por eso había temor y se estaba huyendo porque la vara no estaba consagrada. Entonces Dios le dijo, ok, vuélvela a tomar, ahora que está convertida en culebra, en víbora, toma la hora de la cola y la toma de la cola. Y cuando la toma de la cola se convierte en vara. Se acabó el temor, se acabó todo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios le estaba enseñando que ahora la vara ya estaba consagrada, que necesitaba consagrar la vocación de lo que estaba dedicándose en ese momento Moisés, que era pastorear ovejas. Necesitaba esa vocación, consagrarla a Dios. Y una vez consagrada a Dios, se acabó la víbora, se acabó el temor, se acabó el miedo, porque ahora estaba consagrado a Dios la vocación, la vara. Tú necesitas consagrarte a Dios en lo que tú haces. Tu trabajo, conságralo a Dios, dedícalo a Dios. Mientras tú no dediques tu vida, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tus finanzas a Dios, siempre va a haber temor. Iglesia, siempre vas a vivir con temor. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa lo otro? ¿Y qué si me daña? ¿Y qué si? Pues conságralo a Dios. Señor, aquí están mis finanzas, son tuyas. Aquí está mi trabajo, es tuyo. Úsame en el trabajo. ¿Sabías que tu vocación es tu ministerio? Créeme, tu vocación, lo que tú te dedicas, es tu ministerio en la tierra. A veces caemos en el error creyendo, es que solamente lo que yo hago dentro de la iglesia, es que si yo no predico en el púlpito como el pastor, pues yo no estoy sirviendo. No cometas ese error. Servir al Señor y en un ministerio no es que estés aquí adentro, no es que estés enseñando o predicando la palabra. Tu ministerio es tu vocación, allá afuera es tu ministerio, donde puedes hablarle a las almas de Dios. La iglesia, qué bueno que sirves y debes de servir, pero realmente este no es el ministerio fuerte. El ministerio fuerte no está dentro de la iglesia, está afuera. Aquí la iglesia nada más lo que es como una universidad, una escuela que te enseña cómo ir a hablarles de Dios a los de afuera. Pero tu vocación es tu ministerio, ahí Dios te quiere usar. En ese trabajo, ahí Dios quiere que les hables a las almas. Una vez un hombre me dijo, pastor, es que yo me voy a salir, vengo a que ore por mí, ya me voy a salir de ese trabajo donde estoy, porque no, es puros bolas mundanos. Y puras malas y mal palabras, puro, y yo le dije, espérese, ¿y nomás por eso se va a salir? Y ¿cómo le está yendo? ¿Gana bien o no? No, pues gano bien. ¿Lo trata mal el patrón? No, me trata bien, todo está perfecto. Pero está lleno de... Le dije, pues por eso Dios te tiene allí, mi hijo. Háblales de Dios. Háblales de la palabra. Pues no, ya me voy a salir porque ve a buscarte pues una empresa, un trabajo cristiano. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, muy difícil. O sea, no, para eso, tu vocación es tu ministerio. No, es que si yo no predico en el púlpito, yo no tengo ministerio. No, ¿quién te dijo? No todos van a estar en el púlpito, no todos van a estar cantando. Mira, aquí cantan los que saben cantar. Pero si tú no sabes cantar, pues aunque tengas mucha pasión, ¿verdad? Vete a un curso y todo y Dios te capacita, mejor sí.
Pero así es, tu vocación es tu ministerio, no cometamos ese error. Entonces aquí Dios le estaba diciendo a Moisés, le habló a Moisés con lo de la vara y le dijo, conságrame tu vocación de pastorear ovejas, la vara. Y una vez que la consagró, entonces ya la pudo tomar y dejó de ser una culebra, dejó de tener temor. Increíble. Ahora escucha, una vez que la vara de Moisés ya estaba consagrada a Dios, mira, esa misma vara que pastoreaba aproximadamente 80 ovejas que tenía su suegro, porque era más o menos el promedio de ovejas que tenía el suegro, que pastoreaba Moisés. Esa misma vara que pastoreaba 80 ovejas en el desierto, ahora iba a pastorear más de 2 millones de ovejas, más de 2 millones de personas en el desierto. Iba a pastorear miles de ganados que traía esa gente en el desierto. Esa misma vara que pastoreaba nada más 80 ovejas y que estaba limitado a 80 ovejas, ahora iba a hacer milagros, plagas, iba a hacer abrir el mar, iba a hacer cosas increíbles. ¿Te das una idea de lo que significa consagrarte a Dios? Cuando tú consagras a Dios, lo que consagres a Dios, sea tu vida, tus finanzas, tu trabajo, tu familia, lo que consagres a Dios, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a potencializar. Mira la diferencia de pastorear 80 ovejas a pastorear a más de 2 millones de personas en el desierto. Pero la vara ya estaba consagrada. ¿Alguien está comprendiendo lo que es consagrarse a Dios? Dios quiera que en esta mañana salgas con la decisión de dedicarte a Dios y dedicar todo lo que tengas que dedicarte a Dios. Hay otro caso. Esto está en Primera de Samuel. Como siempre les enseño, en tu casa léelo, pero de veras hazlo, no nada más lo escuches, apúntalo por ahí. Este otro caso lo está relatando Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. Ahí está toda esa historia. Yo no te puedo mencionar aquí todos los pasajes, nos tardaríamos horas. Nomás te voy platicando la historia, pero en Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3, ahí está esa historia. Este otro ejemplo es de Samuel, el bebé Samuel. La mamá llamada Ana. Ana, para empezar, está estéril, no puede tener hijos y tiene ese caos, ese problema, esa dificultad, esa angustia. Quiere tener un hijo, entonces empieza a orar a Dios. Y le dice, Dios, dame un hijo, mi vientre es estéril, dame un hijo. Y sigue orando y dice la Biblia que se angustia y llora y pasa el tiempo y el hijo no viene. Y pasa el tiempo y la matriz sigue estéril. Pero ella sigue orando y sigue orando. ¿Hasta cuándo dejó de orar? Pues hasta que se le ocurrió algo. Hablando de la consagración. Escucha. Se le ocurrió y dijo, voy a cambiar mi oración. Dios no me está contestando. Y yo quiero un bebé. Y cambió su oración. Entonces ahora la oración le dijo a Dios, Dios, si tú me quitas la esterilidad de esta matriz, o sea, si tú me resuelves mi problema y me das ese niño que tanto anhelo, yo lo consagro a ti. Ese bebé en cuanto salga de mi vientre, lo dedico a ti todos los días de su vida y lo voy a llevar al templo para que los sacerdotes y los ministros lo tomen y hagan de él lo que tengan que hacer porque lo dedico a ti. Oye, una madre normalmente quiere un hijo para disfrutarlo, ¿sí o no? Por lo general pides un hijo para disfrutarlo, no para entregarlo al templo y decir, ay, ministro, ahí encarga usted. Tremendo. Entonces, en cuanto ella cambió su oración a una oración de consagración, de dedicación a Dios, su bebé, asunto arreglado, milagro vino, fue quitada la esterilidad y el bebé nació. Hay milagros, hay victorias, hay promesas de Dios que solamente están detenidas en tu vida, porque Dios está esperando a que te consagres, a que dediques algo que no le has dedicado. No seas de esos cristianos que no son cristianos, diría yo cristinos, que andan entre azul y buenas noches. ¿Se acuerdan de eso? Les expliqué lo que significa eso. Azul y buenas noches. Que andan entre sí, no. Sí, no, sé un cristiano derecho, no andes con que esto sí te doy, Señor, esto también, aquello también, pero esto otro no me lo toques. No, Señor, todo lo demás es tuyo, haz lo que quieras, pero esto no, este pecadito me gusta mucho. Esto que hago es, no, dedíquele, conságrese bien a Dios, conságrese bien a Dios. Y entonces ahí está el bebé.
Samuel, que nace. Pero nació, ¿por qué? Pues porque se dedicó a él. La mamá lo dedicó, lo consagró a Dios. Increíble. Milagro resuelto. Nace el bebé. Ana cumple la promesa. Pues él fue una promesa a Dios. Y lo lleva al templo. Pero antes de llevarlo al templo, lo tuvo que amamantar. Lo tuvo que dar pecho. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, no dice la Biblia cuánto tiempo. Pero normalmente pues se calcula que 1 año o 2, hay unos que hasta 3 años se llevan. Hay unos bien agarrados que hasta 4 o 5, ¿eh? Me han platicado algunas madres. Pero póngale un promedio de 3 años. Sí, eso no lo podía llevar al templo si hasta que lo destetara. Pero entonces todos esos 3 años le estuvo dando pecho, lo estuvo alimentando. Samuel se estuvo alimentando de su mamá. Iglesia, aquí la mamá representa su madre espiritual. Hablando de la iglesia. Su madre espiritual lo estuvo alimentando. Y una vez que dejó de alimentarse de la mamá, que la mamá lo destetó, que dejó de alimentarse de la mamá, no dejó a la mamá. Dejó de alimentarse de la mamá, pero no dejó a la mamá. Su mamá siguió siendo su mamá. Esto es un principio de cobertura, iglesia. La madre de Samuel es la madre espiritual de Samuel, hablando de lo espiritual. Y lo tuvo que alimentar antes de dejarlo a ir a servir. Tienes que alimentarte de tu madre espiritual. La iglesia es tu madre espiritual. Es tu cobertura. Es muy importante ese principio. ¿Sabías tú que el desarrollo de tu vida tiene que ver mucho qué clase de cobertura tienes? Por eso piénsela, no 2, 3 veces cuando quiera cambiarse de una cobertura, se le dice una cobertura. Piénsela hasta 100 veces que realmente sea Dios quien le está indicando. Porque la cobertura de tu cobertura depende cómo va a ser tu vida de victoria o de derrota. Tiene que asegurar una buena cobertura. Y no es por vanagloria ni por nada, y Dios lo sabe, pero usted está en una buena cobertura. Por la gracia de Dios, usted está en una buena cobertura que le va a traer muchas bendiciones. Pero aliméntese, acostúmbrese a alimentarse de su cobertura. Es bueno que usted oiga mensajes en la internet, es bueno que oiga buenos predicadores, es bueno. Pero siempre lo principal para usted debe ser el alimento de su cobertura. Y entonces, sí, lo destetó, y entonces cuando lo destetó, pues lo llevó al templo, pero quiero volverte a repetir esto, cuando ya dejó de alimentarse de su madre espiritual de Ana, nomás dejó de alimentarse de ella. ¿Por qué? Porque ahora iba a depender más de Dios, pero no dejó a su madre seguía siendo su madre. Ana seguía siendo su mamá. ¿Cuándo ha visto usted a alguien que diga, no, pues yo ya me cansé de estar aquí, que mi mamá sea mi mamá, voy a buscarme otra mamá por ahí? Así le hacen los hermanos, así le hacen las ovejas. Ya no voy a ir a buscar otro papá. Oye, pues si nomás un papá tienes, nomás una mamá tienes, en lo biológico, ¿sí o no? ¿Cuándo has visto eso? Y que al rato esa persona que viste, ¿no? Ya tiene como 5 mamás en la vida. Que anduvo en una. Eso no es bíblico, aunque me digas lo que me digas, me pongas lo que me pongas, enséñamelo bíblicamente, que es bíblico que te andes saliendo y moviendo para todos lados. Quédese en la iglesia donde está. Ahí Dios lo tiene, ahí Dios lo quiere. Ahí Dios lo va a bendecir y ahí Dios lo va a usar. Solamente casos muy específicos, pero muy específicos que Dios te mueva. Entonces, ahí está, lo destetó, lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote. Increíble, lo entregó al sacerdote. Primera Samuel capítulo 2, versículo 19, vamos a seguir viendo la historia. Seguimos hablando de la consagración a Dios. Primera Samuel capítulo 2, versículo 19. Mira lo que hacía Ana. Y le hacía a su madre, recuerda, dejó de alimentarse de su mamá porque ahora iba a depender más de Dios, eso es bueno. Pero no suelta a su mamá. Dice que su mamá la visitaba cada año. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. ¿Qué hacía Ana, la mamá? Cada año lo visitaba porque es cuando le daban permiso de visitarlo. Cada año lo visitaba. Y entonces le traía una túnica cada año. Usted sabe lo que son, era un bebé, un niño. Usted sabe cómo crecen los bebés y los niños, ¿verdad? ¿Verdad, madre? Es que cuando tú le compras a un niño chiquito, un bebé, le compras una ropa y a los 2, 3 meses ya no le queda esa ropa, porque va creciendo, ¿sí o no? Y no, ya no le quedó. Tráete la ropa grande de tu hermanito allá.
¿verdad? Porque va crece, 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 crece. Imagínate entonces Ana, cada año le llevaba una túnica. Quiere decir que Ana como madre, la túnica que le llevaba cada año era una túnica cada vez más grande. Porque el niño estaba creciendo, iba creciendo espiritualmente, pero también físicamente. Entonces cada año no le iba a llevar la misma túnica, tenía que llevar una túnica cada vez más grande, porque vas creciendo. Esto es un principio tremendo de parte de Dios para la iglesia. Tú tienes que ir, cada año tienes que ir crecer en lo espiritual en tu vida. No es posible que de un año a otro te quedes igual. No es posible que este año 2020 tú sigas igual. Que tú sigas igual que el año 2019. En lo espiritual estoy hablando. Tienes que ir creciendo. Si los mismos problemas de hace 2 años todavía los sigues arrastrando en el 2020, algo está mal. Tú debes de ir creciendo, ir venciendo y siendo victorioso. Entonces la túnica que le llevaban, pues cada vez tenía que ser más grande, porque eso es lo normal. Una persona que no crece es anormal biológicamente. Un niño que no crece es anormal, se le llama enanito, no es normal. ¿Cuántos se quieren quedar enanitos espiritualmente? No, tú quieres crecer. Entonces es importante este mensaje, conságrate a Dios. Dios quiere que en esta mañana tú te dediques a Dios en todo lo que tienes que dedicarte a Él. Lo que es sus hijos, tu familia, tu futuro, todo dedícalo a Dios, conságrate a Él. Y Dios va a hacer algo glorioso en tu vida. Entonces así estaba Ana, le llevaba una túnica cada año, increíble. ¿Y quién determinaba, quién sabía exactamente de qué tamaño tenía que llevar la túnica? Pues su mamá. Nadie más sabía de qué tamaño tenía que llevar la túnica, porque ella era la que estaba viendo el desarrollo y el crecimiento del niño. ¿Quién es el que detecta tu crecimiento espiritual? Pues tu madre espiritual, tu cobertura, es el que está observando tu crecimiento. Dice, este sí, esta ya está lista, este todavía le falta, este sí, este no. Es normal. Y así es, eso hacía Ana. Increíble. Ahora, Samuel desde pequeño fue dejado en un lugar que no conocía. Le dijo al sacerdote, esta es mi promesa, ahí está sacerdote, edúquemelo y haga con él lo que tenga que hacer, porque él está dedicado para Dios tiempo completo, desde pequeño. Y ahí lo dejó. Entonces va y lo deja. Samuel queda en un lugar, escucha, en un lugar que no conoce, con gente que no conoce, y está chiquito, por así decirlo, fue abandonado por papá y mamá, por así decirlo, y dejado ahí. Pero ¿sabes qué? Samuel se mantuvo obedeciendo la palabra de Dios. Samuel se mantuvo haciendo todo y llevando a cabo los principios de Dios. No quebrantó ni un solo principio de Dios. Pero estaba en un lugar que no conocía, en un lugar desconocido, estaba con gente que no conocía y estaba muy chiquito. Sí, pero él decidió, como estaba consagrado a Dios, apartado para Dios, él decidió hacer las cosas correctamente. Y alguien puede decir, bueno, pero es que estaba en un lugar perfecto, pues en el templo. Sí, pero ¿sabes con qué gentes estaba? Con unas gentes tremendas. El sacerdote Elí era un ministro que no hacía las cosas correctamente. Sus 2 hijos que tenía, fíjate el ambiente donde lo dejaron. Lo dejaron en un lugar desconocido, un lugar con gente desconocida, por así decirlo, abandonado por papá y mamá, porque esa es la promesa, ahí en ese lugar, pero con los 2 hijos de Elí. ¿Qué hacían estos 2 hijos del ministro? Robaban las ofrendas. Se robaban las ofrendas. Hacían con las ofrendas lo que querían. ¿Qué hacían estos 2 hijitos de Elí? Estos 2 santitos. Fornicaban en el templo. Tenían relaciones sexuales con las hermanas, con las mujeres de la iglesia, allí en el templo. Y el papá Elí, el ministro, lo sabía. Y no hacían nada. Es peligroso, padres, no estorbar a nuestros hijos cuando están haciendo cosas mal. Dios se molestó mucho con Elí y se lo advirtió, porque Dios nunca va a actuar, escúchame, Dios nunca va a actuar ni va a mandar juicio sin avisar primero. Dios siempre da oportunidad. Y le avisó varias veces a Elí, y Elí no hizo nada, sabía lo que hacían sus hijos y no los estorbaba. Padres, tú tienes que ser un padre, una madre que le estorbe a tus hijos, que lo que está mal está mal,
Quizás a lo mejor tienes hijos que ya no están bajo tu techo porque ya son mayores de edad, o están bajo tu techo y son mayores de edad y creen que ya o dependen solos y todo, está bien, pero cuando anden, aún esos hijos cuando anden haciendo cosas malas, tú estórbale, dile, no está correcto, hijo, no está correcto. Soy tu madre, soy tu padre, pero eso no está correcto. Estamos llenos de padres, no digo aquí en la iglesia, la humanidad, estamos llenos de padres pasalones. Bueno, pues ¿qué tiene? Pues es poquito, pues, es mi hijo, pues es mi hijo, es mi hijo. Y luego, por lo mismo, porque es tu hijo, estórbale en lo que tienes que estorbarle. ¿Sabes cómo terminaron estos hijos de Elí? Pues Dios permitió que se murieron y se murió también Elí, porque nunca hicieron nada. Padres, estórbenle a sus hijos. Lo que está mal, está mal. Pues es que mis hijos ahí está viviendo en unión libre. Pues ya le dije yo, pero pues bueno, está bien. Todo lo demás está bien, pastor. Nomás ahí está. No está bien. Dígale, no estás bien. Cásate. La bendición de Dios no está contigo. Cásate. No, pues es que mi hijo es cristiano. Usted sabe, pastor, aquí viene a la iglesia. Él aquí es miembro y todo. Pero pues le gusta el vinito, le gusta y pues ¿qué tiene, pastor? No se pone borracho, nomás pistea. Deje de ser pasalón y pasalona, pues al rato no nomás le va a pistear, al rato va a llegar borracho, drogado y de todo. Y hasta con mujeres le va a llegar a la casa. Así se empieza, con una copa y al rato son dos, y al rato son tres, y al rato ya no puedes controlarla. No, es que mi hijo es buena onda, más que pues se droga de vez en cuando. Pues párele, estórbele. Es más sabido de padres que ellos mismos van y compran la droga, porque como el chavalo no puede conseguirla, ni por el dinero o por la edad, hasta él mismo va y se la consigue con tal de que se calme. ¿Qué es eso? Dejemos de ser pasalones, iglesia. Ame a sus hijos. Si realmente amas a tus hijos, estórbales en lo malo y felicítalos cada vez que hagan cosas buenas. Claro que sí. Bueno, entonces estamos viendo el caso del niño Samuel. Ahí en ese ambiente difícil se desarrolló Samuel. Escucha, en ese ambiente difícil, con un ministro mediocre, con unos hijos haciendo tanta barbaridad, y él lo veía. Los que tenían que ser el ejemplo para Samuel, para educarlo en el templo, era lo único que estaba viendo. Pero Samuel nunca quebrantó ningún principio. ¿Por qué crees que no quebrantó ningún principio? Y se mantuvo recto y derecho, porque fue consagrado, fue dedicado a Dios. La consagración te protege, te cubre y te hace que te mantengas derechito. Pase lo que pase, deje de estar poniendo pretextos. La gente pone muchos pretextos y excusas. Es que yo me convertí en drogadicto porque no tuve un buen padre, una buena madre. Mira Samuel, no tenía papá y mamá en el templo y nomás tiene unos ejemplos espantosos y él se mantuvo firme. No culpe a nadie. No culpe al esposo, a la esposa. Es que si no hubiera tenido esa ex que me hizo no culpe. Es su decisión, usted tome su decisión, ponme una buena actitud y haga las cosas correctas. Samuel lo logró en medio de un ambiente pesado. No, es que por eso yo me volví lesbiana, porque mis padres, mi madre. No ponga pretextos. Por eso me volví homosexual. No ponga pretexto. Usted es el que decide su vida. No, que esto, que no. Santo Dios. No culpe. No culpe. Samuel se desarrolló muy bien en tiempos difíciles, porque se consagró a Dios. ¿Se fija todo lo que la consagración hace? Hoy en esta mañana decide consagrarte a Dios. Y por último, 1 Samuel capítulo 3 versículo 3. Mira qué tremendo lo que hace la consagración. Una cosa más que produce y genera el consagrarte a Dios. Mira lo que dice la escritura. Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿En dónde? En el templo de Yahvé, de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Wow. ¿Dónde dormía? En el templo. Pero el templo tenía 3 secciones. En lugar del templo estaba atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sabes dónde dormía él? En el lugar santísimo, donde lo único que está allá dentro del lugar santísimo es el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? La presencia misma de Dios. Y nadie podía entrar a ese lugar más que el sacerdote, el sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar allí. Nomás el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes.
Y una vez al año, no podía estar ahí meses o días, nomás una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Y ahí dormía Samuel, rompiendo toda regla y todo. Porque el que entrara al lugar santísimo, que no fuera sumo sacerdote y que no fuera al año, moría inmediatamente. Lea la Biblia, está escrito. Nadie podía entrar al lugar santísimo, se moría. ¿Y por qué Samuel, siendo un niño? Él entraba a jugar, le pareció, entró, me imagino que abrió las cortinas y vio el cuarto y dijo: wow, esta caja así como de oro y todo, qué padre está este lugar, aquí va a ser mi recámara. Y era un niño, pues Dios, ¿qué hacía con un niño que no sabe? Y se quedaba a dormir allí día y noche, y ahí dormía en la presencia de Dios. En toda la historia del Antiguo Testamento no hubo nadie que entrara al lugar santísimo como Samuel y no muriera. Y Samuel no dice que ahí dormía en la presencia de Dios. Este es el punto, iglesia, esta es la enseñanza. Cuando tú decides consagrarte a Dios, la presencia de Dios va a estar contigo día y noche. Vas a dormir en la presencia de Dios. Y es a un lado del arca del pacto donde las promesas, las victorias y todo lo que quieres, estás esperando de Dios se realiza. Es a un lado del arca del pacto, a un lado de la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios. Lo decía quien estaba dirigiendo aquí, mi hija Adriana. Necesitamos este 2020 más presencia de Dios, iglesia. Clamar por el Espíritu Santo, por su presencia. Porque es su presencia la que te va a dar la victoria, la que va a hacer que la promesa, el milagro suceda. La presencia de Dios. Y Samuelito dormía ahí en la presencia de Dios y Dios no le hizo nada porque era un niño inocente que nada más estaba en la presencia de Dios. Pero repito, solo los que se consagran a Dios son los que van a estar con la presencia de Dios. Hoy teniendo la presencia de Dios lo tienes todo. Ya no necesitas nada. Teniendo la presencia de Dios vas a tener sabiduría para tomar decisiones. Teniendo la presencia de Dios vas a tener un conocimiento, revelación de la palabra. Teniendo sabiduría de Dios vas a tener discernimiento de espíritus. Teniendo sabiduría de Dios y el Espíritu de Dios vas a tener todo para que nadie te engañe. Increíble, la presencia de Dios. Ahí dormía el niño. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren y anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos el día de hoy van a decidir consagrarse a Dios? Consagrémonos. Si quieres ver un 2020, mira como qué bonito número pusieron aquí. Si quieres ver un 2020 glorioso y victorioso en tu vida, conságrese. Este año 2020 determínese a consagrarse a Dios y dedicarse a Dios, y Dios va a hacer cosas grandiosas. Amén. Y dejemos de cosas y dejémonos de estar y haciendo cosas indebidas como el sacerdote Elí. Pasen los músicos por favor. Como el sacerdote Elí, que nada más pasalón. Y mientras usted sea un padre, una madre pasalón, a sus hijos nunca van a venir a Dios. Nunca se van a convertir, no lo espere. Usted tiene que ser derecho con Dios y Dios lo va a bendecir y su presencia lo va a llenar. Y dice la Biblia al final de todo primera de Samuel, toda esta historia está en primera de Samuel capítulo 1, 2 y 3, velo en tu casa por favor, léelo con calma. Pero en toda esa historia dice al final que Dios cumplió en Samuel todo lo que Dios se propuso hacer. ¿Cuánto le gustaría que eso sucediera en tu vida? Dios cumplió en Samuel todo lo que Dios se propuso hacer en él. O sea, el propósito que Dios tenía para Samuel se cumplió completamente como Dios lo había planeado. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios en sus vidas? Ok, vamos a consagrarnos. Conságrate, dedícate a Dios y Dios va a hacer la obra. Increíble. Dios cumplió todo. Pónganse de pie, iglesia, por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie. Dios es bueno.